Muy buenas tardes. Quisiera compartir este video. ¿Por qué? Porque es un video que ha sido de mucha bendición para mí. Hace un tiempo escuché este video de un hermano, Omar, se llama Omar Pelliza el hermano, y donde Dios me habló. Entonces, cuando nosotros sabemos que cuando Dios habla, ¿sí?, o a través de un mensaje o a través de la palabra misma por lo general, es que Dios está pidiendo que compartas ese mensaje, esa bendición que has recibido de parte del Señor, la tenés que compartir. Así que quería compartir algunas de las cosas de este videíto que yo vi hace un par de semanas atrás. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan que hace cosa de un mes y medio aproximadamente, había un video dando vuelta de donde hablaba de diferentes países, este video. Y este video hablaba de que andaba circulando, ¿no es cierto?, donde se veía que países de diferentes países con el tema de la pandemia se habían unido los distintos presidentes con un propósito. Este propósito era darle la oportunidad a Dios, ¿sí? Darle la oportunidad a Dios entendiendo que ya no podían hacer más nada. Como países en todo el mundo ya no podían hacer más nada. Así que lo que se veía en ese video es cómo los diferentes presidentes, ¿no es cierto?, se veía que daban un consejo. ¿Cuál era el consejo? Bueno, el consejo, si ustedes recuerdan en el videíto ese, el consejo era buscar a Dios, orar a Dios, ¿no?, confiar en Dios, ¿sí? Es algo muy extraño esto. Es algo muy extraño que presidentes, ¿no es cierto?, de gobiernos que son laicos totalmente, ¿no?, que no profesan ningún tipo de fe, aconsejen a la población a buscar a Dios. Es algo difícil de entenderlo, es algo que no pasó nunca, ¿no es cierto? Entonces, vemos que son tiempos difíciles y en los que la gente en general se acuerda de Dios. Se acuerda la gente de Dios, ¿por qué? Porque ve que todo se le va de las manos y que ya no pueden hacer más nada, ¿sí? Ahora, por lo general, ¿no?, la gente se acuerda de Dios cuando, ¿no? Yo siempre lo veo, ¿no?, cuando una persona normal, por ejemplo, que no es creyente, ¿no es cierto?, cuando vos le hablas de Dios nunca jamás hay tiempo, ¿sí? Pero sí hay tiempo cuando están en los hospitales y cuando están en los cementerios. Ahí sí hay tiempo para Dios, ¿no? Pero si no, por lo general, no. Entonces, escuchamos de distintos países, ¿no es cierto?, donde mueren cantidades de personas, miles de personas por día, 800, 900 en diferentes países, una cosa, pero es impresionante, ¿no es cierto? Y en realidad, ¿cuándo va a parar esto? ¿Quién sabe cuándo, dónde, de qué manera va a terminar esto? No lo sabe nadie, no lo sabe absolutamente nadie. Entonces, esperemos que el tema en el cual los gobiernos, los presidentes, ¿no es cierto?, han tomado la decisión de darle a Dios esta oportunidad, ¿no? Esperemos que sea algo sincero, que no que sea algo solamente por el tema de la pandemia, y después que pasó la pandemia, ya está, olvídense de Dios, no oren más, no. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque Dios no es un paraguas, Dios no es un paraguas.
que uno cuando lo necesita. No, no es así. No es así con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón de los hombres, ¿no?, es muy complicado. Es muy complicado, ¿no es cierto? En los momentos, complicado, en realidad es más que complicado. Complicado por decir algo, ¿no es cierto? Conforme a como Dios ve el corazón de los hombres, es engañoso y perverso. No solamente complicado, engañoso y perverso. Entonces, vemos que después de que pasa todo, nos olvidamos del problema, nos olvidamos pronto, ¿no es cierto? Y ya está. Bueno, esperemos que no, esperemos que esto no sea así. Lo que sí estamos viendo con mucha claridad es que Dios le está hablando al mundo. ¿Sí? ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? Acá no es cuestión de un presidente, no es cuestión de unas cuantas naciones, no. Acá vemos que Dios le está hablando al mundo y le está diciendo que escuche. Porque esto se le fue de las manos al mundo entero y nadie absolutamente, por más que se junte el mundo, ¿no es cierto?, no puede hacer absolutamente nada. Entonces ahí es cuando dijeron, no, entonces vamos a ver, vamos a preguntarle a Dios qué podemos hacer. Por eso, ¿no?, repitiendo que esto sea sincero realmente, esto de darle a Dios esta oportunidad y que después siga. Porque por lo general clamamos a Dios y después nos olvidamos. Digo que Dios le está hablando al mundo. ¿Por qué? Porque si dice en Isaías el capítulo 34, dice el versículo 1 lo siguiente: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Varias veces en este versículo Dios dice, oigan, escuchen, presten atención. ¿Entienden? Cuando recordamos en el capítulo 2 del libro de Habacuc, ¿no es cierto?, dice que Dios está sentado en su santo templo. Y escuchen bien, sigue diciendo, calle, enmudezca delante de él toda la tierra. ¿Entienden? Dios está hablando. Escuchen, presten atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora no me prestaron atención. Hasta ahora siempre hicieron oídos sordos. Bueno, ahora, en este momento en el que nadie puede hacer nada, bueno, ahora escuchen porque ahora yo voy a hablar, está diciendo el Señor. ¿No es cierto? Y vemos que esperemos que cuando todo esto haya pasado, ¿no?, el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, se haya ido, bueno, la gente en ese momento haya reflexionado y haya dicho, bueno, la verdad que sí, mira, Dios nos habló y es tiempo de que volvamos a Él, de que cambiemos. ¿Sí? Sabemos que las plagas en la humanidad, por lo general, siempre existieron, desde hace muchos siglos existieron las plagas, ¿sí? Y esta no va a ser ni la primera, ¿sí?, sabemos que hubo muchas anteriores, y tampoco va a ser la última, porque Dios dice que después de esta va a haber otras mucho peores, ¿no es cierto? Cuando nosotros recordamos en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, a partir del versículo 15, nosotros vemos ahí las plagas que va a haber en la gran tribulación. La verdad, sinceramente le digo, no me gustaría estar en ese tiempo ahí. No me gustaría estar, ¿no? Es un tiempo donde no es que va a haber miles de muertos por día como hay ahora, van a ser millones y millones y millones. La tercera parte de la humanidad va a morir. ¿Entienden? Y si hoy en día, ¿no es cierto?, decía este hermano, es un problema grande, ¿no es cierto?, tener que darle sepultura a 900 personas, a 1000 personas, es un problema, es terrible, no se les puede dar sepultura. ¿No es cierto? Sabemos, hemos visto por los noticieros muchas veces que la gente no se puede ni siquiera despedir de sus familiares.
simplemente por un videíto, por el tema del contagio, no pueden acercarse a su familia. Imagínense en qué situación. Imagínense cómo está, qué tipo de sepultura se le va a dar. No, si lo cargan en camiones y se lo llevan, apenas se muere. ¿Qué tipo de sepultura? Ojo, y acá no es cuestión de ser pobre, de ser rico, de ser... No, acá el que le tocó, ¿no es cierto? Entonces, vemos acá que Dios es un tiempo que le está hablando a la iglesia, ¿no? Y pensando en el tema de la gran tribulación, tenemos que pensar y dar muchas gracias, nosotros como iglesia, darle muchas gracias a Dios, porque sin merecerlo, ¿no? Ya no vamos a estar acá nosotros, por su gracia, por su misericordia. El Señor, antes que llegue la gran tribulación del capítulo 9, la iglesia ya no va a estar acá. El Señor ya nos vino a buscar. Así que bueno, tenemos que dar gracias por esto. Pero se van a vivir tiempos terribles, ¿no? Pestes donde mueren millones y millones de personas. Guerras donde mueran millones de personas. A ver si entendemos. Hambre donde la gente caiga ahí muerta por la calle. Es así. Y cuando hablaba este hermano decía, en ese tiempo no va a haber quien entierre a quién. ¿Se entiende lo que estaba diciendo? ¿Quién entierre a quién? En ese tiempo, por ejemplo, cuando empiece a morir la gente por estas pestes, ¿no es cierto?, del hambre, no va a haber médicos que atiendan a todos esos enfermos. ¿Saben por qué? Porque van a estar muertos. No va a haber enfermeras que cuiden a los enfermos adentro de los hospitales, porque van a estar todas muertas las enfermeras. No va a haber gente que maneje los camiones, esos camiones donde se llevan a todos los cuerpos de los muertos. Dios sabrá dónde se los llevan, ¿no es cierto? No va a haber tampoco, ¿por qué? Porque los choferes de los camiones van a estar muertos. No habrá quien entierre a quién cuando llegue la gran tribulación. Por eso digo que no me gustaría realmente estar ahí. Así que puede ser que esta plaga pase, ¿no es cierto? Dios dice que va a pasar, ¿no? Los tiempos siempre son de Dios, ¿no es cierto? Así que esperemos que no quede en los libros de historia esto, ¿no es cierto? Como una de las tantas plagas que han pasado. Bueno, llegó la plaga, ¿se acuerdan de la plaga del 2020? La plaga del COVID-19. Sí, bueno, ¿no? Que no quede solamente como en un libro de historia esto asentado, que realmente Dios, como lo está haciendo, hable al mundo y el mundo tome conciencia y preste el oído, porque Dios está diciendo que calle toda la tierra y que preste atención, porque Él está hablando en este momento. Entonces, esperemos que esto pase lo más pronto posible. Yo creo que a nadie realmente le gusta que muera tanta gente por día, ¿no es cierto? Yo creo que a nadie le gusta, pero tomemos conciencia. Si nos acordamos de Faraón, ¿se acuerdan de Faraón allá en Egipto? Cuando Dios, para sacar a su pueblo, tuvo que mandarlo a Moisés. Y Dios fue y habló a Faraón. Y lo que le dijo fue lo siguiente, deja ir a mi pueblo. ¿Se acuerdan? Allá en el capítulo 5 se lo dice, en el capítulo 7 otra vez se lo vuelve a decir. Deja ir a mi pueblo para que vayan y me sirvan. Entonces, siempre que Dios nos libra de alguna esclavitud, es con un propósito, ¿no? Es con un propósito, que podamos servirle a Él. Entonces, pensemos en esto, hacía más de 400 años que Israel estaba como esclavo en Egipto, ¿no es cierto?, los hebreos, y bueno, iba a ser pero muy difícil, muy complicado que Faraón los deje ir. Imagínense que los hebreos eran los que trabajaban. ¿Y cuánto trabajaban? Y las 24 horas trabajaban los hebreos. Trabajaban las 24 horas, pisando barro, haciendo ladrillos, cosiéndolo, haciendo rocas, armando las pirámides, haciendo el trabajo más pesado, lo hacían todos los hebreos. Entonces imagínense ustedes
Sí, Faraón va a decir, bueno, sí, que se vayan todos y nosotros vamos a empezar a trabajar ahora. No, iba a ser muy complicado. Pero Dios iba a endurecer el corazón de Faraón, en este caso. Entonces, Dios manda 10 plagas. No sé si recuerdan, Dios manda 10 plagas. Y cuando manda la última, ¿se acuerdan cuál era la última plaga? Sí, la muerte de los primogénitos. ¿Qué pasa en esa última plaga? Muere el hijo mayor de Faraón. Muere el hijo mayor de Faraón, ¿no es cierto? Y vemos cómo Faraón, a medida que iban pasando estas plagas, ¿no es cierto? De qué manera él endurecía su corazón, ¿no? Pasaba la plaga y bueno, y ya está, ya pasó, bueno, ahora empezamos de vuelta. No, ¿entiende? Esperemos que, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Esperemos que no, esperemos que cuando haya pasado esta plaga en la que estamos viviendo nosotros, ¿no es cierto? No digamos, después que pasó, bueno, ya está, ya pasó, y endurezcamos nuestro corazón. Esperemos que no. Sé que vamos a estar contentos, sí, por supuesto que vamos a estar contentos, nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a besar, ¿no es cierto? Pero esto ya quedó en los libros de historia y ya está. No, no es así. Cuando Dios habla, hay que escuchar. Hay que escuchar. En la última plaga, Faraón deja ir al pueblo de Israel después de que murió el hijo. Dijo, no, ya no puedo aguantar más. Mató a mi hijo, que se vaya. Pero ¿cuánto le duró eso? Cuando vio que se iban, dijo, no podemos. Vamos a buscarlo nuevamente. Hay que perseguirlo y hay que traerlo. Ellos, ¿entienden? Ahí está. ¿Cuánto le duró? El tiempo es, esta es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir peleando con Dios? ¿Hasta cuándo? Si nos muestra una cosa, nos muestra la otra, nos muestra la otra. ¿Cuántas veces somos invitados? ¿Cuántas veces tenemos que ir? ¿Cuántas veces nos vienen a hablar? ¿Y cuántas veces durante años? ¿No es cierto? Y no. ¿Y hasta cuándo vamos a pelear con Dios? ¿Sí? Pensemos en un barco. Presten atención. Pensemos en un barco que está en medio de una tormenta, en alta mar. Imagínense, ¿no? Hay momentos muy difíciles donde se pierde el control de la nave. Y puede ser una nave muy grande, ¿eh? Puede ser una nave incalculable, puede ser una nave que tenga 100 cuadras de largo, ¿sí? 50 cuadras de alto, puede ser, ¿sí? Pero en medio del mar, en una tormenta, es un fosforito, una nave, ¿entiendes? ¿Por qué? Y porque sí, porque en el agua, en una tormenta, se hacen esos pozos gigantes de agua, donde, por ejemplo, si pasa un barco por ahí, cae en ese pozo, y una ola un poco más grande de lo acostumbrado, lo tapa y lo da vuelta, simplemente, no se puede hacer nada, se sale todo de control, ¿no es cierto? Y ya no se puede hacer más nada. Y vemos que hay mucha gente, ¿no es cierto?, que está preocupada por esta pandemia. ¿Y por qué está preocupada? ¿Qué les parece? Fíjense en los noticieros todos los días. Porque se salió de control esto. Se salió de control, ¿no es cierto? O sea, se están probando vacunas. Están en el mundo entero trabajando durante las 24 horas para tratar de hacer una... Pero ¿saben qué pasa? Dios todavía no les mostró ningún antídoto. Los tiempos son de Dios y la gente lo tiene que entender eso. La gente no puede solucionar ni su propio problema. Entonces los tiempos son de Dios. Cuando Dios diga, ahí va a estar. ¿Sí? Y no hay nada que la gente pueda hacer y la gente está desesperada. Y los mismos mandatarios, ¿no es cierto?, son los que dicen, bueno, busquen a Dios. Ya no podemos hacer más nada. Ahora, busquen a Dios. En el pasaje, vamos a leer un pasaje en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, en el capítulo 1. Yo se lo voy a leer porque lo tengo acá a la mano. Ustedes, si quieren, para no perder tanto tiempo, después lo buscan en casa y lo leen. ¿Sí? Vamos a leer el capítulo 1 de Jonás desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Que dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás,
hijo de Amatai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Marineros experimentados en alta mar pensaron que se morían todos, que la nave se partía. Imagínense cómo crujiría esa nave, ¿no? Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, escuchen bien, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y no pereceremos, perdón, ¿no? Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿No? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hasta acá la lectura. Entonces, tratemos de entender, ¿no? Acá hay una lectura muy buena. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿sí? Siempre, si entendemos que es la palabra de Dios, ¿para quién creen ustedes cuando leemos la palabra de Dios qué es lo que está escrito? ¿Para quién ustedes creen esto? ¿No? Tal vez alguno piense: qué bien que le vendría este pasaje para fulano, que yo lo conozco, que anda haciendo... Bueno, estoy errado, estoy errado porque la palabra Dios me la dejó para mí, no para los demás. Yo tengo que entender eso, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios es para mí. Y cuando yo leo esta palabra, tengo que entender es que Dios me está hablando. Y cuando leo algo, tengo que decir: Señor, vos me estás diciendo esto, pero a ver, y empezar a recapacitar, a reflexionar. Señor, ¿pero por qué? Porque esto no es una revista o un diario que vale hoy y ya mañana no tiene más validez. No, esta es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, vemos que hay mucha gente, ¿sí?, que está preocupada, porque esta pandemia se fue de las manos. Ahora, vamos a ver así. Vemos que en este pasaje los marineros, ¿no es cierto?, están desesperados, ¿no es cierto?, en medio de esta tormenta. Y cada uno clamaba a su Dios. Ya habían perdido todo tipo de esperanza. Pensaron que se morían, que de ahí no salían. Todo lo que tenían lo habían tirado fuera de borda para alivianar la nave, para no hundirse, ¿no es cierto? Y recordamos la historia, ¿no? Lo que acabamos de leer. En el fondo del barco estaba... ¿quién estaba? Jonás. Estaba durmiendo plácidamente Jonás. Me imagino tapado hasta la cabeza, durmiendo el tipo ahí, ¿no es cierto? Ahora, vamos a tratar de entender. Si nosotros decimos: esta es la palabra de Dios, y la leemos, entonces no podemos pensar nunca: esta palabra no es para mí. Acá estamos viendo perfectamente que Dios le habló a Jonás y le dijo: Jonás, anda a Nínive, ¿sí?, y decirles que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la maldad de ellos ya había subido delante de la presencia de Dios. Entonces le dijo: anda y decirles que es la última oportunidad que tienen.
que se arrepientan, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? No, yo no me voy, yo voy para otro lado, ¿sí? Así que se fue a Jope, y Jope sacó un pasaje para Tarsis, ¿entienden? Él lo había mandado. Entonces, si yo leo este pasaje y leo esto y digo, uy, mira, Dios lo mandó acá y se está yendo para allá. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer en este momento es, escúchame, yo sé que Dios a mí me está mandando a predicar. ¿A dónde estoy tratando de escaparme? Hace años que me estoy escapando, ¿eh? Hace años que me estoy escapando. Pero esta palabra la leí muchas veces. Y sí, hermano, y tengo que entender, por eso digo que la palabra es para mí, para el Señor, me la escribió para mí la palabra. Y dice en el versículo 6 que acabamos de leer, ¿no? Que bajaron los marineros, ¿sí? Y Jonás estaba ahí durmiendo muy tranquilamente, ¿sí? ¿Quién era Jonás? Escuchen bien, el hombre de Dios, el hombre que conocía a Dios, el hombre que hablaba con Dios, ¿sí? El hombre que podía haber hecho una diferencia en el medio de esa tormenta. Estaba durmiendo, muy tranquilamente. Ahí está. Estaba durmiendo. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez Él tenga misericordia de nosotros y no muramos. Levántate, dormilón. ¿Qué les parece? A la persona que conocía a Dios, ¿no es cierto? Ahí le preguntaron, hicieron una pregunta, ¿de dónde sos? Bueno, y él dijo, mira, yo la verdad que yo soy hebreo, ¿sí? Y temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué le parece? ¿Sí? O sea, yo sé que en este momento las iglesias en sí, generales en el mundo, están orando, ¿no es cierto? Están orando para que Dios, en su grande misericordia, y si está en su voluntad, ¿sí? Retire la plaga esta lo antes posible, para que no siga infectándose y muriendo tanta gente, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, ya hace como un mes y medio que no miro más la televisión. Ya no miro más la televisión, ¿por qué? Porque ya no quiero que me cuenten los muertos y los infectados que ya no caben ni siquiera en camiones, ¿no? Y uno dice, sí, pero nosotros estábamos tan lejos, teníamos 200 infectados y teníamos, ¿no? Y ya vamos por los 9.000, 10.000, qué sé yo, por cuánto. ¿Se entiende? Que esto se va de las manos a todo el mundo, por más cuarentena que haya, por más barbijo que haya, por más distancia que haya. ¿Entienden? Que esto se le va de las manos al mundo entero. Entonces, ya no queremos más que nos cuenten la cantidad de miles de infectados. No miro más, directamente no miro más la televisión. Hace rato que no miro más un noticiero, ¿no? Porque ya sé lo que va a pasar. Hasta que no aparezca una vacuna, yo sé cómo va esto. Y se llevan la gente en camiones del ejército, imagínense. En camiones se llevan a la gente muere pero en cantidades, ¿se entiende? No hay servicio fúnebre que pueda dar abasto con esto. Por más que todos los servicios fúnebres de un país se junten en un solo hospital, no dan abasto a llevarse 1.000 y pico de personas por día, como están muriendo. ¿Se fue de la mano o no se fue de la mano? Entonces, volvamos a pensar en Egipto. Si recordamos que hubo 10 plagas, ¿sí? Pero la número 9 fue la plaga de las tinieblas. No sé si recuerdan. La plaga de las tinieblas. Y en esa plaga de las tinieblas, dice que era tan densa la tiniebla, ¿no? La oscuridad era tanta, que durante 3 días la gente tuvo que estar sentada ahí en un lugar sin poder pararse, porque no se veía nada, no podía hacer nada. Pero si recuerdan algo, hace una aclaración, que en la casa de los hebreos, de los hijos de Dios, ellos tenían luz, no había ningún problema, podían hacer su vida normalmente, como siempre. ¿Sí? Entonces, tratemos de entender algo. Dios está hablando, no es que nos está asustando, no para nada. Dios no nos está asustando.
Nos está hablando, eso sí, pero nos está hablando y no dice escuchen, porque les estoy hablando. No es que nos quiere asustar con esto, pero tenemos que prestar atención. Cuando Dios habla, no es que habla una persona, ¿sí? No es que habla un presidente, no. Está hablando Dios. Entonces tratemos de entender lo que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, seguramente, tal vez Él nos guarde. Tal vez la plaga no llegue a nuestros familiares, ¿no es cierto? Como pasó ahí en la plaga de las tinieblas, ¿no es cierto? Bueno, el Señor puso la mano ahí y los guardó. Pero lo que tenemos que tratar de entender con mucha claridad, ¿no es cierto? Es que la mayoría del pueblo de Dios, la mayoría, el 80%, ¿qué está haciendo? Está durmiendo el sueño de Jonás. Está durmiendo el sueño de Jonás. El pueblo de Dios duerme el sueño de Jonás. Ya desde hace mucho tiempo. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo cuando le escribe a los tesalonicenses, ¿sí? En la primera carta, en el capítulo 5, él le dice, por tanto, no durmamos como los demás. Hermanos, no durmamos. Le está escribiendo a la iglesia. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Le está diciendo, ¿quiénes son los demás? Y bueno, si ven ese pasaje, ven, los demás son los de la noche, los que se embriagan, ¿no es cierto? Pero nosotros que somos del día y somos sobrios, no tenemos que dormir como los otros. Bueno, y acá está ahí, ¿qué tenés, dormilón? ¿Cuándo te vas a levantar? Entonces, es que muchas veces como que estamos ajenos a todo lo que está pasando, ¿sí? O sea, no todos, Vamos a hacer una aclaración muy grande, porque desde que comenzó la iglesia hubo hombres y hay hombres y mujeres de Dios que han dedicado su vida al servicio del Señor, han dedicado su vida a predicar el Evangelio y han dado su vida y han muerto por el Señor. ¿Entienden? Pero es un 25%, es un 20% de la gente que está en la iglesia, ¿sí? Porque decimos, no, entonces estamos ajenos a lo que está pasando afuera. Pero ¿cómo? Sí, a ver, a veces no llegamos a entender la magnitud de las cosas, ¿no? Porque es mucho, pero mucho más importante salvar un alma de la condenación eterna, ¿sí? Que salvarlo del coronavirus. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? No, pero pará, que no le vaya a pasar nada, que se cuide, que se ponga barbijo, que esté separado de la gente, que por favor que ningún familiar se vaya a contagiar. Pero si vos le decís, ¿por qué no llevas a tu familiar a la iglesia? No, pará, ellos ya tienen tiempo. Entonces estamos recontra desubicados en las cosas, ¿sí? Estamos hablando de una eternidad y no importa. Y acá estamos con una cuarentena, sí, esto es peligroso. Ven que no tenemos mucha noción. Y eso es lo que Dios está tratando de hacernos entender. Que abramos los ojos y que entendamos lo que Él nos quiere decir con esto. Entonces, la mayoría de los cristianos duerme el sueño, ¿no? Entonces, como están dormidos, están con miedo, están pensando, ¿qué vamos a hacer? Mirá si nos llega, mirá los familiares, que no. Entonces, tratemos de entender. No tenemos que ser imprudentes, no, nos tenemos que cuidar, ¿sí? ¿Por qué nos tenemos que cuidar? Porque mucho antes que el presidente y que la televisión nos diga que nos cuidemos, Dios nos dice que nos cuidemos. ¿Se acuerdan? Dios dice que cuidemos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, Él es el primero que nos dice que nos cuidemos. Pero una vez que hayamos tomado los recaudos necesarios, ¿no es cierto? Tratar de salir lo menos posible, usar el barbijo, mantener la distancia. Entonces, después lo demás, dejémoslo en la mano del Señor, dejémoslo en las manos de Dios, solamente Él, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a ejercitar la fe en cuanto a esto. El Señor hace promesa, pero bueno, todos los grandes hombres de Dios vivieron por fe, ¿no es cierto? Y murieron por fe, y sin que haya pandemia, la mayoría. Entonces tratemos de entender esta palabra.
¿no? Pero que esta palabra de los marineros, realmente, ¿no? Sea para nosotros, sea para nosotros. Versículo 6, no nos olvidemos. ¿Qué tienes, dormilón? Cuando leamos este pasaje, no digamos, mira, o lo leamos como si fuera una... No. Leamos entendiendo que Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Levántate. Porque este sueño que tiene la iglesia, es que trajo un freno, por así decirlo, un freno muy, pero muy grande a la evangelización mundial. Está frenando el evangelismo. Incluso muchas veces y nos pone de mal humor o nos fatiga que nos digan siempre lo mismo, hoy tenés que ir a... Y nos pone mal. Pero ¿saben hasta cuándo? Hasta que nos llega a nosotros. Y ahí sí vamos a clamar a Dios, vamos a pedir oración acá, vamos... Entonces, vamos a tener que hablar con Dios. Yo creo que este es un tiempo muy especial, esta pandemia es un tiempo especial en el que Dios nos dice, sentate ahí, ponete cómodo y escuchame. Empezá a pensar un poquito y a tomar conciencia de lo que yo te pido y de lo que vos estás haciendo. Acordate de para qué yo te di la vida. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Es una palabra de fe. Yo creo que, miren, es hora de que empecemos, ¿no es cierto? Nosotros, empezando por los pastores. Yo creo que nosotros, empezando por los pastores, tomemos conciencia de lo que el mundo nos dice. Y el mundo nos está diciendo, ¿qué tienes, dormirón? Clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros y no muramos. Hay una historia para ir terminando. Hay una historia, si recuerdan, en Segunda Reyes, capítulo 7. Es una historia de 4 leprosos. Ahora bien, estos 4 leprosos estaban sentados, ¿no es cierto?, a las puertas de la ciudad de Samaria. En ese tiempo, la ciudad de Samaria estaba sitiada por los sirios. ¿Saben qué quiere decir sitiada? La tenían toda rodeada. Entonces los samaritanos no podían ni entrar, ni salir, ni comprar, ni vender, ni nada. Y se estaban literalmente muriendo de hambre. Dice el pasaje que una cabeza de burro, por ejemplo, dice que costaba 80 piezas de plata, un disparate de plata. Una cabeza de burro, que es puro hueso, ojo y cuero. El rey de Samaria iba caminando por arriba de los muros de la ciudad y encontró a una mujer llorando. Y la mujer le decía, Señor, ¿por qué no me solucionó mi problema? Después léanlo muy lindo. Y le dice el rey, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Primero decirle a Dios, porque yo no... O sea, él se vio en la misma condición. Mirá el hambre que estamos pasando acá. ¿Sí? Entonces pedile a Dios a ver si te lo puede solucionar. Pero cuando le pidió que le cuente el problema, esta mujer le dijo, mirá, pasa lo siguiente. Por este hambre que hay, arreglamos con mi vecina que íbamos a matar a nuestros hijos para comerlos, para no morir de hambre. Entonces quedamos en eso y ella me dijo ayer, bueno, vamos a matar hoy a tu hijo, lo cocinamos y lo comemos. ¿Sí? Y mañana matamos al mío y lo comemos. Bueno, perfecto. Dice, ayer matamos y comimos a mi hijo. Pero hoy, cuando había que matar al hijo de ella lo había escondido y no lo encontramos por ningún lado. Y esta mujer lloraba desesperadamente. ¿No es cierto? Después dice que el rey se rajó la vestidura. Pero sigue la historia de esta manera. Es a lo que quiero apuntar ahora. Estos 4 leprosos, recordemos que los leprosos eran hombres inmundos. Estaban sentados ahí en la ciudad de Samaria y dijeron, mirá, ¿por qué no nos levantamos y nos vamos a los sirios? Si nos quedamos acá sentados nos morimos, sí o sí nos morimos de hambre. Nadie nos va a traer nada porque el hambre que hay en la ciudad es peor que la de nosotros. Así que mejor que vayamos. Si a ellos se les ocurre darnos la vida y perdonarnos, bueno. Y si nos quieren matar, que nos maten. Igualmente acá, si nos quedamos acá, vamos a morir de hambre. Así que vamos a levantarnos y vámonos a los sirios. Muy bien, empezaron a caminar.
llegaron al campamento de los sirios, la ciudad de los sirios, y estaba abierta la ciudad y vacía. Habían salido todos corriendo y habían dejado la ciudad tal cual como estaba, sin llevarse nada absolutamente. Y estos llegaron y empezaron a comer y comían y se agarraron oro y vestidos y se los escondían. ¿Por qué? Porque cuenta el pasaje ese de que Dios había hecho que estos sirios escuchen que venían carros con caballos y un ejército muy grande contra ellos. Y todos escuchaban eso cada vez más fuerte. Y llegó un momento que se asustaron tanto que dijeron, ya los tenemos encima, vámonos. Y dejaron todo y se fueron. Y llegan estos 4 leprosos y encontraron comida. Y ¡wow! ¡Qué bendición! Imagínense qué bendición para estos 4 leprosos, ¿no es cierto? Entonces, ellos dicen, perdón, estaban ahí en la ciudad, entonces ellos dijeron, miren, tenemos esta bendición tan grande, que hemos encontrado comida. Hemos encontrado comida. Así que lo que tenemos que hacer es ir y compartir esta comida. Tenemos la buena nueva de que hemos encontrado tanto alimento y tenemos que ir a decírselo al rey, ¿sí? Y dijeron más, ellos tomaron conciencia en este momento, a esto quería llegar. Ellos dijeron lo siguiente, si callamos la boca, la maldad nos va a alcanzar. Si callamos la boca, la maldad nos va a alcanzar. Estamos sabiendo que la gente se está muriendo de hambre hace tiempo y nosotros con esta bendición no le decimos nada. ¿Sí? La maldad esa nos va a alcanzar. Así que, ¿saben qué? Tenemos que ir y compartir la bendición. Y esto es lo que tenemos que hacer. Cuando a través de un video, ¿no es cierto? Dios nos habla y nos da una bendición, es para compartirla. Cuando a través de leer un pasaje de la Escritura, ¿no? Dios nos habla y nos está dando una bendición espiritual, es para que la compartamos en la iglesia, con los hermanos. Seguramente habrá muchos otros hermanos que están en una condición muy similar. Entonces, esto se dice siempre en la iglesia, que tenemos que ir y compartir y comenzar. Pero parece un carro viejo, ¿no? Que nunca arrancamos, ¿no es cierto? Entonces, estas son señales, no tenemos duda, ¿no? El Señor cuando habla así, de esta manera. Calle el mundo y oiga, escuche. Entonces, si seguimos viviendo así, de esa manera, lo que estamos haciendo es perdiendo la vida que el Señor nos dio. El Señor nos regaló una vida preciosa, con un propósito, precioso el propósito de Dios, llevar la buena semilla, y lo estamos desperdiciando, el tiempo, las horas, los días, los meses, los años. Hace años que el Señor nos viene hablando, ¿no es cierto? Es necesario que nos levantemos del sueño, hermano, y que digamos, Señor, perdóname. Perdóname ¿por qué? Por tanto tiempo que perdí. Señor, perdóname por la cantidad de años que me dejé arrastrar por la corriente de este mundo. ¿Sí? Te ruego que libres al mundo entero de esta mortandad que está viendo, ¿no es cierto?, de esta pandemia, pero también que nos libres a tu iglesia, de la mortandad que hay dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos que mirar en la condición en la que el mundo se encuentra, ¿no? Que no nos pase lo mismo que a Faraón, que después de cada plaga, y bueno, ya está, listo, ya pasó. Entonces, digamos, bueno y está. No es que bueno y está. ¿Sí? Sabemos que esto va a pasar, sí o sí va a pasar, ¿sí? Dios dijo que hubo muchas antes, ¿sí? Y que va a haber después. En la gran tribulación todavía no llegó, nosotros ya no vamos a estar cuando llegue, o sea que va a haber otras después, como hubo otras antes. Y pasar va a pasar, por más que la gente diga, ahí sí, pero no sabe qué. Bueno, Dios dice que esto va a pasar, ¿sí? Los tiempos son de Él. Sabemos que va a pasar, ¿no? Y que la pandemia se termina, pero es necesario que la iglesia, ¿no es cierto?, pueda tomar otra postura. Cuando esto pase y haya que volver a abrir
la iglesia. No que diga, bueno, listo, ya hace 30 años que estoy acá, sabés qué bien, qué alimentado que estoy, cómo aprendí la palabra de Dios. Pero ¿cuántas personas trajiste al Señor? Y no, eso no, pero bueno, por lo menos yo cambié mi vida. Escuchemos porque el Señor nos está hablando, ¿sí? Así que tenemos que dar gracias. Cuando yo escuché este mensaje, hermanos, sinceramente, cuando yo escuché este mensaje, dije, este mensaje es para mí, no es para otra persona. El que está dormido soy yo. Si los otros están dormidos o no, bueno, pero yo soy el que está dormido. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por la salvación que no la merecemos. Por eso le tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque en las plagas, la gran tribulación, nosotros no vamos a estar. ¿Sí? Y no es porque lo merezcamos. Tenemos que darle gracias a Dios en este tiempo por hermanos que a través de videos, ¿no es cierto?, comparten el mensaje de Dios, animando, exhortando a la iglesia, ¿no es cierto?, consolando a los hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios por hermanos que están dedicando el tiempo a través de estos medios. Y también tenemos que pensar en lo siguiente, que Dios nos libre, hermano, para terminar, que Dios nos libre de que cuando esta pandemia termine, nos encontremos pensando como Faraón. Y bueno, ya está, ya acabó y listo. Ya está. Así que bueno, espero que el Señor les haya hablado. Y bueno, que en su grande misericordia pueda hacer algo en nuestras vidas. Si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a compartir la segunda parte de este mensaje. Que el Señor les bendiga.